Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijo, niño, joven, si tú dices, ¿pero por qué es justo? ¿Porque Dios dice que es justo? No tiene que explicarse Dios. Él no tiene que contestar tus preguntas. Es justo. Tú debes obedecer a tus padres porque Dios dice que es justo. Es lo correcto ante Él. Quizás no es lo correcto ante tus amigos. Quizás tus amigos no obedecen a sus padres. Quizás si tú empieces a obedecer a tus padres, tus amigos te van a criticar. ¿Qué importa? Tus amigos un día no te van a juzgar. Dios sí te va a juzgar. Y cuando tú estás viviendo en desobediencia contra tus padres, tú estás viviendo en desobediencia contra Dios. Estás practicando injusticia. Y Primera de Juan dice que el que practica injusticia no es de Dios. Tu comportamiento, joven, con tus padres revela si eres cristiano o no. Pero es otro problema, ¿no? Porque tantos padres no entienden el Evangelio. Entonces ellos piensan que simplemente porque sus hijos en una escuela dominical, sus hijos oraron una oración cuando tenían 8 años, ellos creen que sus hijos son salvos. Aunque en la casa los hijos viven como incrédulos, todavía son salvos. ¿Por qué? Porque hicieron su oración un día. Superstición. Es un rito vacío, evangélico. La evidencia, joven, de tu conversión, una conversión verdadera, es cómo andas. Y especialmente cómo andas en tu familia. Porque ante Dios, lo peor que puedes hacer en la sociedad es no honrar a tu madre y a tu padre. Es lo peor. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No solamente obediencia, sino versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Algo muy importante. Muchos predicadores en el día de hoy, cuando predican este texto, inmediatamente empiezan a hablar de la promesa. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a dar tal cosa. Es un error. Tú debes obedecer a Dios porque Dios es digno de tu obediencia, si Él te da algo o no. Si Él te mata, Él todavía es digno de tu obediencia. ¿Me entiendes? No estamos hablando de, yo voy a hacer eso porque si lo hago, Él va a cumplir promesas conmigo y yo voy a prosperar. ¿Qué es eso? Joven, tú debes obedecer a tus padres. Pero tú dices, pero mis padres no son creyentes. Todavía debes obedecer y honrar a tus padres en todo lo que puedas. La única excepción, si te piden violar los mandamientos, si te piden violar la ley. Debes obedecer y honrar. Mi esposa estaba viendo ayer, que me dijo que ella estaba buscando en el internet con respecto a las enseñanzas para mujeres y sumisión y otras cosas. Y ella encontró, creo, un artículo que decía, un predicador predicando que la mujer debe someterse a su esposo solamente si él es espiritual. Entonces, la mujer determina si su esposo es espiritual o no. No es lo que la Escritura dice. Debemos honrar al rey, aun cuando no estamos de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, pero no voy a hablar mal de él en el sentido de usar palabras fuertes contra él. No, yo voy a respetar la oficina que tiene. Yo puedo predicar contra cosas que quizás él ha decretado, pero no voy a hablar palabras contra él. Hay
Hay una línea de autoridad que Dios nos ha dado en la Biblia y necesitamos aprender cómo someternos a esta línea. Ahora dice que no solamente debemos obedecer, sino honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y no solamente el día del padre, no solamente el día de la madre. Es como cuando una persona dice que yo he separado el día de reposo para el Señor. Yo creo que Alfonso esta mañana dijo, debemos separar todos los días, o hermano Zacarías, al Señor. Es cierto. Debemos siempre honrar a nuestros padres. Todo lo que podemos. Es un mandamiento de Dios. La joven, si tú dices, mira, yo voy a honrar a mis padres cuando ellos se porten mejor. Entonces tú has llegado a ser su juez y también no estás obedeciendo a Dios. Porque Dios te ha dicho que una característica en tu vida debe ser que se nota el honor que das a tu mamá y a tu papá. Y padres, si no aprenden a disciplinar a sus hijos bíblicamente, ellos van a aprender cómo deshonrar a sus padres. Y ante Dios es lo peor. Casi no hay pecado peor. Cuando hablamos de la relación, las relaciones que tenemos en la sociedad, fíjate, en los 10 mandamientos, los primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Cuando cambian y son mandamientos que tienen que ver con la sociedad, el primer mandamiento tiene que ver con la familia y el comportamiento de los hijos. Ahora, porque no tenemos mucho tiempo, vamos un ratito a Levítico. Capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Mira, como un joven dice, yo temo a Dios, yo temo a Dios. ¿Honras a tus padres? Porque si no honras a tus padres, no temes a Dios. Las dos cosas se relacionan. ¿Te das cuenta? Mira, de nuevo estoy hablando de hipocresía. Tú vas a la iglesia, estás ahí cantando, glorificando a Dios, regresas a la casa y no obedeces ni honras a tus padres. Todo lo que tú estabas haciendo se hace nulo. ¿Ves? No hay integridad, no hay nobleza. Todos están haciendo lo que les parece correcto en sus propios ojos, pero mira lo que la Biblia dice. Yo estoy en contra, por ejemplo, de los pastores que se portan como reyes, príncipes en la congregación. Pero a la vez, yo voy a una iglesia donde no soy pastor y todos los pastores son más jóvenes que yo. Pero yo les hablo con bastante respeto. Yo no me acerco, oye, ¿cómo está? No, es mi anciano. Es un pastor. Pero nosotros vivimos ahora en una cultura donde nadie respeta a nadie. Nadie da honor a nadie. Solamente tienes que abrir el periódico y ¿qué vas a ver? Tú dices, vamos a ver políticos corruptos, quizás. Pero mira la manera de hablar, los que hablan, los que escriben. Fíjate en su manera de escribir, las palabras fuertes que usan, atacando, burlándose del presidente. Quizás un presidente esté totalmente equivocado, pero no hemos aprendido a dar honor al oficio, a su puesto, a lo que él hace. Se nota también en la familia. Hijos de 10 años, 5 años, no jóvenes de 15, 9 años, ¿haciendo qué? Hablando mal
contra sus padres, discutiendo con sus padres, debatiendo con sus padres. No, hermanos, no puede ser. No puede ser. Jóvenes, yo sé que muchos de ustedes van a iglesias donde todo es bonito, ¿no? La música, batería, diferentes canciones modernas. Y te gusta ir allí porque la gente no tan chévere, tan buena, ¿no? Los otros jóvenes, bonitos y todo lo demás. Quizás lo que tienes es una sociedad de personas muy bonitas que ni conocen al Señor. Que están allí no porque la palabra de Dios se predica, sino porque hay diversión. No. Debes estar en un lugar donde vas a aprender cómo andar como hombre bíblico. Hombre, no adolescente, hombre bíblico. Y una de las primeras cosas que tienes que aprender es que debemos honrar a nuestros padres. Vamos a leer algunos textos en Proverbios. Padres, el libro de Proverbios es un libro que ustedes deben estar enseñando a sus hijos. Es una buena práctica. El momento que el niño puede aprender, ¿no? De ti, como tiene 3, 4 años, y ahí leyendo quizás 5 años, 6 años leyendo, debes estar ahí pasando por el libro de Proverbios continuamente hasta que salga de la casa. Yo demoro más o menos 1 año para pasar por todo el libro de Proverbios con mis hijos, versículo por versículo. No solamente el libro de Proverbios, porque Proverbios sin Cristo no va a hacer nada. Predicando Cristo, predicando el Evangelio, predicando otras palabras en la palabra de Dios. Pero el libro de Proverbios ayuda al joven a aprender a ser hombre, ser mujer. Capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué podemos ver aquí? La autoridad de los dos. Yo tengo autoridad en mi familia. Mis hijos tienen que obedecerme. Mi esposa tiene autoridad sobre los hijos. Y si los hijos desobedecen a mi esposa, están desobedeciéndome a mí. Si insultan a mi esposa, me han insultado. Quizás has venido de un matrimonio o algo, quizás ahora tienes una esposa o un esposo que no es el padre, no es la madre de tus hijos, algo así. Y a veces los hijos, yo lo he visto muchas veces, dicen, pero tú no eres mi madre, tú no eres mi padre. Yo no tengo que obedecerte. No. Si el joven dice, tú no eres mi madre, el papá dice, ella es mi esposa y la persona que yo honro en el mundo. Y tú vas a honrarla en mi nombre. Y si no, vas a tener problemas conmigo. Ella es mi esposa, la persona más importante en todo el mundo para mí. Si tú tienes problemas con ella, tú tienes problemas conmigo. A la vez, a veces el niño va a usar a la madre en contra del padre y la madre tiene que decir, no, un ratito. Tú no vas a hablar mal de tu papá en mi presencia. Si hay un problema, podemos hablar con él, pero tú no vas a deshonrar a tu papá en mi presencia. Mi papá no era creyente. Y a veces un hombre muy fuerte, muy difícil. Yo recuerdo una vez cuando yo tenía como 12 años, me enojé. Y en la presencia de mi madre, que era creyente, yo empecé a hablar mal de mi papá. Ella me agarró, me sentó en una silla así. Ella dijo, nunca vas a deshonrar a mi esposo. El hombre que yo honro, tú vas a honrar. Aquí podemos ver que los dos tienen autoridad.
Vamos a Proverbios 10, capítulo 1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí es lo que tenemos que ver. Muchos jóvenes se creen, pero no sé, maduros, inteligentes, porque no obedecen a sus padres. Pero ¿qué dice? Dios ve la desobediencia como la necedad. Él dice: el hijo sabio alegra al padre. Entonces, el hijo que entristece a su padre no es sabio, es un necio, es un tonto. Y el hijo necio es tristeza de su madre. Si estás viviendo en desobediencia, causando problemas, tristeza a tu madre, no eres un chico inteligente, sábelo todo. Eres, en los ojos de Dios, que te va a juzgar, eres un necio. Un necio. Padres, tenemos que ver, cuando los hijos nos desobedecen y no nos honran, es casi lo peor que pueden hacer en la sociedad. Si tú lo permites, estás permitiendo que tu hijo peque contra Dios de una manera muy, muy grave. Proverbios 15, 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. No en mi casa. No en mi casa. Yo echaré a mi hijo varón de la casa si es necesario, pero él no va a deshonrar a su madre. No. No. Mis hijos saben, si deshonran a su madre ni debe disciplinarlos, porque es asunto mío ahora. Y cuando regreso a la casa, no. Ella es mi esposa. Yo sé que en el día de hoy eso no significa mucho para muchos de los hombres, pero ella es mi esposa. La hija de Dios que el Señor me ha dado para guardar, cuidar. No. No con sus palabras y no con sus manos. Diecinueve, 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Mujeres vienen a la iglesia siempre diciendo: mi hijo me ha maltratado. ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está el esposo? Y mujer, si no tienes esposo, o tu esposo ya está caminando con Adán, que tampoco cuidaba a Eva. Si ese niño tiene 6, 10, 12 años, mujer, tú puedes manejarlo. Y debes hacerlo ahora. Porque cuando el niño tenga 16 años, te va a hacer daño. Te va a hacer daño. No debemos dar a luz solamente para traer a monstruos a este mundo. Proverbios 20. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, y es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dios no está diciendo que debemos practicar esta forma de disciplina en el día de hoy. Entonces, ¿por qué lo he leído? Para que los jóvenes sepan lo que Dios piensa de su rebeldía. Merece la pena de muerte. ¿Ves? Y Él dice que debemos hacer algo para sacar este mal de en medio de nosotros. ¿Qué significa? Hermanos, cada generación, cuando una cultura empieza a apartarse de Dios, entonces ¿qué pasa? Cada generación es peor, es peor, es peor, es peor. Yo tengo miedo. ¿Cómo será en 40 años los Estados Unidos? Los colegios peligrosísimos, inmoralidad indecible. ¿Qué va a pasar cuando estos niños tengan niños?